Buen día, maestra. Hoy les pondremos lo que es el tipo de exposición final. Mi equipo está conformado por Chibu y Manuel, y la Guerra de Manuel, una Yanja de Moisés y un servidor, un servidor. Pues comenzamos con lo que es la introducción. Tenemos lo que es la disposición final de los residuos, pues lo que tenemos ya sea de los RCU o lo que ya sea RME. Pues la disposición final es una etapa clave lo que permite ya minimizar lo que sea los impactos de los residuos restantes que tenemos de los RCU o RME, independientemente de los tratamientos que necesiten. Pues más que nada en lo que es la situación de México tenemos que considerar que pues genera más de 120.000 toneladas diarias en residuos en general. Y pues más que nada, pues en la situación de México, muchos sitios de disposición final, hay muchas zonas de México donde ya sea de pocos recursos, no se cuenta con ni siquiera con eso, con la disposición final. Y por eso es que tenemos esta característica de tipos de disposición final con la que se cuenta en lo que ya sea en México. Y pues introduciendo a lo que es pues su importancia en la que es de RCU y RM. Tenemos que pues la disposición final de residuos urbanos como ese de manejo especial que tenemos lo que es que no pueden ser aprovechados, pues muchas veces de los residuos no pueden ser aprovechados, ya sean pues lo que ya sea su disposición final, pues muchas veces no se tiene un control o un manejo es- diseñado en específico para el tipo de residuo o el tratamiento que se requiere por lo mismo, por los recursos o por lo que se necesita para lo que ya sea su aislamiento físico-químico, pues del residuo del entorno que se necesita. Pues la importancia pues ya sea de una disposición final adecuada es que pues cierra un ciclo de gestión de residuos que pues previene varios que ya están contaminantes del suelo, cuerpos de agua y pues la atmósfera. Pues es fundamental ya sea para los pasivos ambientales pues más que nada minimizar lo que ya sea los impactos de los RCU y un manejo en específico para los tiraderos o pues con lo que se cuenta la mayoría de tiraderos que en el caso de muchos de las comunidades ya sea del estado de Yucatán que son de cielo abierto y que en su mayoría no son controlados. Tenemos que la clasificación general de los métodos pues, de disposición final, tenemos que uno de los principales métodos empleados en México pues es el de tipo D. Más que nada pues son tipos de rellenos sanitarios de manejo manual que no necesita lo que ya sea, o bueno, no se cuenta con lo que es maquinaria para su manejo de los RCU o de los RME, pues necesitan un tratamiento para eso o más que nada para la distribución, lo que ya sea en el sitio de disposición final. También tenemos que, pues estos rellenos sanitarios son como de tipo convencional, pues muchos de los criterios que se necesitan para su empleo de método adecuado es que, pues la cantidad de residuos, pues no es bastante generado, pues diariamente. También tenemos que las condiciones topográficas y pues las hidrológicas del sitio deberían ser las más adecuadas sin que afecte a lo que ya sea a los dos apartados anteriores. También tenemos que pues la disponibilidad de recursos técnicos y financieros, pues muchas veces esos tipos de sitios de tipo D no cuentan con los recursos o no se les da no se les da ese empleado de que se requiere más inversión a lo que ya sea a los de tipo D para un mejor manejo de los RCU en la disposición final, en la vida útil de la disposición final de los residuos. También tenemos que pues la distancia respecto pues ya sea a zonas urbanas o cuerpos de agua que se cuenten ya sea en la comunidad o donde se disponga los RCU. Tenemos que, pues, los sitios de disposición final de tipo D son aquellas autorizadas para municipios de menos de 10.000 habitantes, pues donde no es viable, pues, instalar lo que ya sea un relleno sanitario ya más elaborado y más rico, pues, con una logística más avanzada y, pues, con los recursos con los que cuenta pues no podemos comparar lo que ya sea un municipio pequeño con menos de 10.000 habitantes con una ciudad ya sea como de 10.000.
o de Valladolid, donde pues sí requiere más manejo cuanto a los RCU. Pues más que nada lo que se maneja en lo que son estos de sitio D son pues condiciones mínimas de control, pues con el uso más que nada de zanjas o con cobertura de tierra y control pues de acceso para las infraestructuras especializadas que tenemos se tiene para algunos de los recursos, o bueno, más que nada las aguas residuales o pues lixiviados que se manejan. Pues pues más que nada, pues las características técnicas que tiene, pues ya sea lo que de ese tipo, de ese tipo D, pues tiene lo que ya sea debería tener una topografía adecuada, pues que evite la acumulación de superficial de lixiviados, que permita el escurrimiento pues controlado. También tenemos que pues debería tener una cobertura diaria de tierra o material inerte con un espesor mínimo de 20 centímetros. También tenemos que el control de acceso para evitar entrada de animales y, y de personas pues no autorizadas, pues más que nada para el manejo adecuado de los residuos o separación o lo mínimo que se pueda hacer para que no se afecte tanto lo que es la disposición final. También tenemos que la ubicación conforme al reglamento, con cuerpos de agua debe estar alejado mínimo 500 metros y pues 10 metros en el manto freático. También tenemos que esas características buscan pues minimizar el impacto inmediato para un control ambiental limitado en pues lo que pues con los recursos que se cuenta, pues muchos de estos independientemente con los recursos que se cuente se puede comparar con un sitio de mayor nivel o de menor nivel. También tenemos que los tipos de operativos dentro de este tipo de tenemos que la disposición de zonas sanitarias, pues que se excavan zanjas de disposición de residuos, pues que se cubren diariamente, pues con el método más común o que es aceptado por la NOM. También tenemos que a disposición de talud o pendiente, usando ya sea zonas montañosas o disposición contra una ladera, pues algunos tienen riesgo de deslizamientos cuando pues ya es una acumulación avanzada. También tenemos la disposición de plataformas, pues más que nada ya sea los residuos colocados en superficies nivelados o que tengan una cobertura periódica, ya sea la excavación, pues que no es viable por pues, el tipo de suelo que tenemos y más que nada a los perjuicios que podría traer eso. También tenemos que, más que nada, métodos que se pueden usar pues según la geografía del sitio o pues la maquinaria que se encuentra disponible, que en muchos casos no se cuenta ni siquiera con la maquinaria para su tratamiento o su manejo adecuado en la zona de disposición final. También tenemos que pues la disposición de zanjas eh, son donde más se realiza la compactación mínima y pues mediante pisado o herramientas manuales, ya sea con pala o algo en específico para comportar ya sea los residuos y minimizar lo que ya sea el volumen en la disposición final de tipo D. Tenemos que también la cobertura diaria debería finalizar en la jornada, pues más que nada tenemos residuos expuestos que deben ser cubiertos ya sea con material inerte, evitando la dispersión por viento o la proliferación ya sea de vectores. También tenemos que la fumigación periódica ayuda a lo que es evitar presencia de insectos o roedores que pues minimizan ya sea el riesgo de salud pública. Un dato en comparar para la consideración ambiental es que muchos de estos rellenos sanitarios no requieren de impermeabilización al fondo, lo que aumenta más el riesgo de estos. Por lo mismo, una nota hacia estos que si se contara más con los más recursos aparte de esto, o bueno, con los recursos que se cuente, se podría implementar lo que ya sea los impermeabilizantes del fondo o lo que ya sea los residuos para evitar ya sea la expansión de los lixiviados o los residuos a lo que ya sea al suelo y pues no afectará tanto a lo que ya sea pues el riesgo de contaminación del suelo o algún tipo de cuerpo de agua. Algunas ventajas de los sitios tipo D es su bajo costo de implementación, ya que lo hace viable para comunidades rurales o marginadas debido a su ubicación. Otro sería su fácil operación,
ya que no requieren un personal altamente capacitado para maquinaria pesada. Además de que permite dar una solución legal a la disposición de los residuos en localidades que no cuentan con otro tipo de alternativas. También puede ser una opción temporal mientras se desarrolla una infraestructura más avanzada. Algunas de sus limitaciones y riesgos ambientales son su alta probabilidad de contaminación de suelos y acuíferos, como la filtración de lixiviados. También la generación de GEI, como metano y dióxido de carbono, sin posibilidad de captura. También cuenta con condiciones de trabajo insalubres, donde si no se manejan correctamente pues pueden presentar problemas a la salud. También uno de sus riesgos es que no son aptos para residuos peligrosos, industriales o biológicos infecciosos. En la presente diapositiva presentamos los principales criterios que se deben considerar para seleccionar un sitio adecuado para la disposición final de los residuos. Entre ellos está el punto de ubicación estratégica, donde el sitio debe estar alejado de centros de salud, escuelas y zonas habitacionales para minimizar riesgos sanitarios. Otro punto sería la evaluación del entorno, donde se analiza el uso actual del suelo y su compatibilidad con la infraestructura futura. También se toma en cuenta las condiciones geológicas e hidrológicas, donde se prefiere zonas con baja permeabilidad para reducir el riesgo de contaminación de acuíferos. Además de que también se toma en cuenta el punto de la accesibilidad, porque es importante que el sitio esté conectado a vías de acceso para facilitar el tránsito de vehículos recolectores y de mantenimiento. A continuación se hablará un poco del tiradero municipal de Valladolid, y que este cuenta como un sitio tipo C, donde se describe que el tiradero municipal de Valladolid, el cual se clasifica como sitio tipo C dentro de los métodos de disposición final, ya que este tipo de sitio está diseñado para poblaciones de entre 10.000 y 50.000 habitantes. Este brinda un nivel medio de control ambiental, representando una mejora en comparación con tiraderos a cielo abierto. Sin embargo, enfrenta limitaciones importantes en infraestructura y manejo ambiental, lo que afecta su eficiencia y sostenibilidad a largo plazo. Aquí se analizan las principales características del basurero, destacando tanto sus aspectos positivos como las áreas que se requieren mejorar, como son las medidas básicas implementadas, ya que el basurero cuenta con medidas esenciales como la cobertura diaria de los residuos y el control de ingreso, donde esas acciones ayudan a reducir la dispersión de desechos y minimizan la proliferación de vectores como insectos o roedores que pueden afectar la salud pública. Sin embargo, el sitio carece de tecnologías más avanzadas como sistemas de captación de biogás o tratamiento de lixiviados. Esta ausencia incrementa el riesgo de contaminación del suelo y de los cuerpos de agua cercanos, lo que puede tener impactos negativos a largo plazo en el medio ambiente y la comunidad. En cuanto a su ubicación, el basurero tiene una ubicación estratégica, ya que fue diseñado para atender eficientemente las necesidades de la población, lo que facilita la disposición de residuos y mejora la logística en gestión de desechos. A pesar de su ubicación favorable, el diseño actual no incluye impermeabilización del suelo ni monitoreo continuo de gases y líquidos. Estas limitaciones restringen su capacidad para proteger el medio ambiente de manera efectiva y sostenible. Tipo C es que el basurero diseñado para municipios medianos como Valladolid es que tiene una solución viable para los municipios
medianos, ya que ofrece una alternativa práctica para el manejo de los residuos en ciudades como Valladolid, donde los vertederos a cielo abierto ya no son una opción sostenible y proporciona una estructura básica pero efectiva para gestionar los desechos urbanos. Aunque no es tan avanzado como relleno sanitario, permite un mayor control ambiental en comparación con los tiraderos tradicionales. Esto ayuda a reducir problemas como la contaminación visual, malos olores y la atracción de fauna nociva. También uno de sus mayores beneficios es su implementación y operación. Son más económicas que las de un relleno sanitario estándar, lo que lo convierte en una opción realista para localidades con presupuestos ajustados, sin sacrificar por completo su gestión ambiental. Bueno, pues siguiendo con el tema, tenemos lo que son las limitaciones y riesgos de este tipo de disposición. Y tenemos que, a pesar de sus ventajas, el basurero enfrenta desafíos significativos, teniendo en cuenta tres puntos, lo que son de la contaminación, las emisiones y la vida útil. En la contaminación, pues existe un alto riesgo de la filtración de lo que es los lixiviados hacia el suelo y acuíferos, lo que puede afectar la calidad del agua, lo que es el municipio o la región. Y pues las emisiones, la descomposición de residuos genera gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono, sin sistemas para su captura o aprovechamiento. Y también tenemos lo que es lo de la vida útil, lo que es la capacidad del sitio que puede saturarse rápidamente si en este no se implementan los planes de ampliación o de clausura. En este siguiente tabla tenemos la comparativa de lo que son los distintos tipos de sitios de disposición final. Tenemos cuatro columnas. En la primera tenemos el tipo, en la segunda las características, la tercera los habitantes atendidos y el control ambiental que se requiere para estos casos. En la primera fila tenemos el tipo A, que en las características dice que es un relleno controlado con todos los sistemas de monitoreo y es menor a 250 habitantes y su control ambiental es alto. De tipo B es un relleno con sistemas lixiviados pero sin biogás, perdón, con 50.000 a 250.000 habitantes y su control ambiental es de medio a alto. El de tipo C es un relleno simple con cobertura e ingreso controlado, con entre 10.000 y 50.000 habitantes. Su control ambiental es medio. Y del tipo D, que es un sitio rústico con cobertura diaria y registro, que es mayor a 10.000 habitantes y su control ambiental es bajo. Tenemos como dato que los sitios tipo D son una solución básica, transitoria y localizada y no sustituyen los sistemas integrales de gestión de residuos. Para lo que es el relleno sanitario manual, tenemos que el relleno sanitario manual es una técnica de disposición final diseñada para comunidades pequeñas, generalmente con menos de 15 toneladas al día de residuos sólidos. Consiste en depositar los residuos en trincheras o celdas excavadas manualmente que se cubren con capas de tierra al final de cada jornada. En el contexto para su uso dice que se implementan principalmente en zonas rurales, como ya había mencionado, o semirurales, donde no se cuenta con maquinaria pesada ni recursos técnicos avanzados, pero sí existe la voluntad comunitaria y organización básica. Como podemos ver en las imágenes, podría ser apoyado por pues pequeñas maquinarias como lo son los camiones recolectores. Para las características de su diseño de estas trincheras, dice que pues las celdas en lo que es la excavación, pues se realiza con herramientas manuales como la pala y pico, ya que pues no es demasiado grande y se puede hacer con esto, adaptándose a las condiciones del terreno. Sus dimensiones son de aproximadamente 2 a 3 metros de ancho y 1.5 a 2 metros de profundidad y longitud, variables según la cantidad de residuos que se genera diariamente. Lo que es su cobertura, al final de cada jornada, los residuos deben ser cubiertos con una capa de 20 centímetros de suelo, lo que ayuda a reducir olores y prevenir la proliferación de vectores. En lo que es ubicación, tenemos algunos requisitos que son pues criterios clave para la sección del terreno. Tenemos tres puntos donde el primero dice que se debe poseer baja permeabilidad natural para minimizar el riesgo de contaminación de acuíferos, como habíamos mencionado antes, por lo que son los lixiviados. Estar fuera de zonas inundables
evitando riesgos de lixiviación, por lo mismo para el punto anterior. Y el último que es mantener una distancia de más de 200 metros de cuerpos de agua en cumplimiento con la NOM 083 de la Semarnat 2003. Ahora pasamos con las ventajas y desventajas de este tipo de relleno. En las ventajas tenemos que es de bajo costo de construcción, como ya había mencionado, pues son con materiales básicos y operación. Es asequible para municipios con presupuestos limitados y permite cierto grado de control ambiental frente a tiraderos a cielo abierto. Algunas de las ventajas es que la vida útil es corta, se requiere ampliar las celdas con frecuencia, el riesgo es elevado de generación de lixiviados si no se maneja adecuadamente y la falta de equipos para el monitoreo de gases y líquidos. En lo que son riesgos ambientales tenemos que pues hay contaminación de acuíferos si no se elige el terreno adecuado y pues la proliferación de vectores si no se cubre bien la celda. Por eso es importante saber los puntos anteriores que mencioné. Buen día, profesora. Pues yo le voy a explicar lo que viene siendo la 3.3.3, que son relleno sanitario convencional. Pues un relleno sanitario convencional, como bien dice aquí, es una instalación de disposición final que emplea ingeniería avanzada para el confinamiento seguro de grandes volúmenes de residuos, más de 15 toneladas diarias. Su diseño protege el suelo, agua y aire mediante sistemas especializados para el control de exhibiados, gases y estabilidad estructural. Esto, bueno, como comentó uno de mis compañeros, aquí se necesitan lo que viene siendo la impermeabilizantes para que no afecte el manto freático. Como aquí en Yucatán tenemos lo que viene siendo el suelo kárstico y que es más fácil de que filtre el agua, pues este tipo de rellenos pues sería lo ideal. La aplicación se implementa en zonas urbanas y metropolitanas con alta densidad poblacional y suficientes recursos financieros, ya sea mediante inversión pública o privada. Su tecnología permite una gestión eficiente y ambientalmente segura de los residuos generados en grandes ciudades. Bueno, aquí se aplicaría en ciudades como Mérida, ya que pues es una zona metropolitana, por así decirlo. Los componentes técnicos principales, el sistema de impermeabilización, como había dicho, este está compuesto por capas de arcilla compactada y geomembranas de polietileno con alta densidad. Aquí evita las filtraciones al subsuelo y protege los cuerpos de agua cercanos. Como en esta imagen que podemos ver, pues aquí está como el ejemplo de cómo podría ser. En los módulos, la extracción de líquidos, gases, pozos de control y la impermeabilización es la que está en la parte final, por así decirlo, con una altura de 1.5 a nivel de, bueno, como una barrera para que no pase. El segundo es el sistema de captación de lixiviados, drenajes subterráneos recolectan los líquidos contaminantes generados por la descomposición de los residuos. Estos líquidos son canalizados a una planta de tratamiento donde se procesan antes de su disposición segura. El punto 3, control de gases. Un sistema de pozos de extracción de captura de biogás, metano y CO2, con posibilidad de quema controlada y aprovechamiento energético, reduciendo emisiones contaminantes. Esto pues puede ser como un tipo es como si fuese un tipo de petar, porque aprovecha ese tipo de residuos para, para que hagan, por ejemplo, pues tecnologías verdes. Operación y monitoreo. Etapas operativas. Formación de celdas diarias compactadas. Los residuos se disponen y compactan diariamente para optimizar el espacio y minimizar emisiones. Cobertura intermedia y final. Aplicación de capas de tierra o geotextil, asegurando aislamiento y reducción de vectores. Registro continuo. Monitoreo sistemático de toneladas ingresadas, garantizando control y trazabilidad de los residuos. En monitoreo ambiental, control de emisiones gaseosas, especial atención al metano, regulado mediante sistemas de captación y sistema de aprovechamiento energético, como había dicho anterior. Análisis de lixividad, calidad de agua subterránea, evaluaciones periódicas para detectar posibles filtraciones y riesgos ambientales, vigilancia post clausura, supervisión del sitio por al menos 20 años,
asegurando estabilidad y mitigación de impactos a largo plazo. Aquí tenemos unas ventajas y desventajas de este tipo de disposición final. Las ventajas es la protección eficaz del ambiente, reduciendo contaminación de suelo, agua y aire. La segunda es generación de energía renovable, como había dicho, mediante el aprovechamiento de biogás. La tercera, cumplimiento con normativas internacionales, asegurando estándares de seguridad y operación ambiental, y esto pues genera un tipo de confianza hacia la empresa que lo realiza. Desventajas, alto costo inicial de inversión y operación, lo que puede dificultar su implementación en municipios con recursos limitados. Punto 2, requiere técnicos especializados y monitoreo constante para garantizar su correcto funcionamiento. Punto 3, riesgos de saturación si no se diseñan planes adecuados de clausura y ampliación, afectando su eficiencia a largo plazo. Bueno, pues aquí tenemos una nota que dice rellenos en sanitario convencional es el estándar más seguro para la disposición final de residuos, garantizando la protección del ambiente y salud pública. Pues como había dicho al principio, esto es lo más rentable ya que ayuda al medio ambiente y nos ayuda de manera social, ya que igual da buena imagen al lugar donde se implemente este tipo de disposición final. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por